Bien, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Como ven, me acompaña el consejero de Empleo, Industria y Turismo, que en breve les va a comentar, les va a hablar sobre acuerdos aprobados hoy, entre otros, para impulsar la participación de empresas asturianas en proyectos internacionales de I+D+I en el campo de la fabricación y los procesos avanzados, entre otros acuerdos, entre otros asuntos. No obstante, antes de cederle la palabra, paso a informar acerca de otros asuntos tratados en la reunión de esta mañana. Hemos adoptado 3 acuerdos que nos van a permitir apoyar a la infancia y a la juventud con medidas de diferente cariz que implican a varias consejerías y suponen un gasto de más de 1,7 millones de euros. Estas iniciativas persiguen fines muy importantes para este Gobierno: apoyar a los menores más desfavorecidos, facilitar la participación de los pequeños en la sociedad, reforzar el éxito escolar del alumnado con mayores dificultades e impulsar actuaciones que contribuyan a la reinserción de jóvenes infractores. Paso a detallar cada una de estas medidas de manera individual. En primer lugar, hemos autorizado un gasto de 848.870 euros para financiar la convocatoria anual de subvenciones destinadas a instituciones colaboradoras de integración familiar y entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la protección de la infancia. El objetivo es desarrollar actuaciones preventivas que eviten el deterioro en entornos familiares y disminuyan el riesgo de desprotección de los menores. También tratamos de promover la colaboración de instituciones, asociaciones y fundaciones en iniciativas de voluntariado a favor de la infancia, así como incrementar la participación de los pequeños en órganos de asociación o de participación. La convocatoria se organiza en 3 líneas diferentes. La primera, dotada con 639.450 euros, se dirige a entidades habilitadas por decreto, tales como instituciones colaboradoras de integración familiar que desarrollan programas especializados de prevención, protección e intervención relacionados con la infancia, la adolescencia y las familias. En este marco, el año pasado se subvencionaron 35 programas de 17 entidades. La segunda línea de ayudas tiene un presupuesto de 209.420 euros y se orienta a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan iniciativas para impulsar la participación infantil y juvenil. También se apoya a organizaciones que fomenten la intervención comunitaria en colaboración con los ayuntamientos para promocionar los derechos de la infancia. En el año 2018, por ejemplo, se financiaron 34 proyectos de 18 entidades diferentes. También hemos acordado, en segundo lugar, conceder 480.000 euros en subvenciones a asociaciones, ONGs e instituciones sin ánimo de lucro para impulsar actuaciones de compensación educativa que favorezcan la equidad entre el alumnado. El principal objetivo de estas ayudas es prevenir y reducir el fracaso y el abandono escolar temprano. Para lograrlo, se realizan diversas actuaciones de apoyo con estudiantes de quinto y sexto de primaria y también de la ESO, escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos que se encuentren en situación de desventaja. Estas medidas, que deben llevarse a cabo entre el 1 de enero de este año y el 31 de agosto del año 2020, están financiadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. Y por último, hemos aprobado una partida de 403.975 euros para continuar con el programa de medidas judiciales, mediaciones extrajudiciales y actuaciones de seguimiento, orientación y apoyo a menores infractores. Este proyecto se prorroga por un año hasta el 31 de mayo del año 2020 y garantiza el cumplimiento de 2 tipos de acciones dictaminadas por el Juzgado de Menores y por la Fiscalía: medidas judiciales en medio abierto sustitutivas del internamiento en el Centro de Menores de Sograndio y medidas extrajudiciales alternativas al proceso penal. La reparación del daño a las víctimas, las tareas socioeducativas y las prestaciones en beneficio de la comunidad son algunas de las iniciativas incluidas en el programa, además de la atención terapéutica y la mediación familiar. Para el desarrollo de las intervenciones educativas, el programa cuenta con diversas entidades colaboradoras, instituciones públicas, empresas privadas, asociaciones y ONGs. Esto facilita, por ejemplo, que los jóvenes realicen tareas de apoyo en la cocina económica, en el banco de alimentos, en archivos y bibliotecas o en residencias del ERA, así como labores de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales. Este programa permitió actuar el año pasado con 370 menores, 267 chicos y 103 chicas, y su continuidad hasta 2020 reafirma nuestro compromiso por la reinserción y recuperación social de jóvenes infractores.
Y otro de los acuerdos aprobados, en este caso en el ámbito de la cooperación al desarrollo, tiene también relación con la infancia. En este sentido, hemos autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y el Comité UNICEF Principado de Asturias por un importe de 165.000 euros para dar continuidad, en este caso, a un proyecto educativo y de buenas prácticas de higiene en la región senegalesa de Matán. El objetivo de esta iniciativa es mejorar el acceso a las escuelas del alumnado en situación vulnerable y también garantizar su continuidad en los centros escolares. A través de este programa, UNICEF desarrolla una intervención de especial importancia en un área rural muy deprimida de un país como Senegal, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo y por ello figura entre los 14 países de actuación prioritaria en el 5º Plan Director de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias. Concretamente, este convenio permite que el Comité Asturiano del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia desarrolle un programa que incluye la formación de profesorado y de personal de apoyo, así como el mantenimiento de 4 escuelas comunitarias en zonas rurales remotas. Me cedo ya la palabra al consejero de Empleo. A continuación, ambos quedaremos a su disposición. Consejero. Muchas gracias, consejero. Entre otros asuntos, en el Consejo de Gobierno de hoy se han adoptado acuerdos referidos a 3 temas que me permito destacar en los ámbitos de empleo, de prevención de riesgos laborales y de ayudas a actividades de I+D+I. Un primer punto vinculado con las cuestiones de empleo ha sido el acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades y el incremento del crédito global para hacer frente al incremento del salario mínimo interprofesional y los costes sociales de las subvenciones concedidas a entidades promotoras de programas de escuelas, taller y talleres de empleo en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Como ustedes saben, ha habido ya una concesión a finales del ejercicio 2018, una concesión para escuelas, taller y talleres de empleo que consideraba como parámetro de referencia un salario mínimo interprofesional situado en aquel momento en 735,9 euros al mes, aparte de otra serie de parámetros que también influyen en esta valoración al respecto de cotizaciones por contingencias comunes, contingencias profesionales para incapacidad laboral transitoria, fondo de garantía salarial o formación profesional. Como ustedes saben, el Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre fijó el salario mínimo interprofesional en 900 euros y la orden ministerial 83/2019 de 31 de enero rehizo regulaciones adicionales que situaron en relación con los contratos de formación y aprendizaje una cuota única mensual a cargo de la parte empresarial de 109,39 euros mensuales, incluyendo la cotización por desempleo. El reajuste de todos estos parámetros nos ha llevado a formalizar el reajuste a la alza, lógicamente, de las subvenciones concedidas y a la reprogramación de las anualidades, de manera que hoy, como digo, como consecuencia del incremento de ese salario mínimo interprofesional y demás cotizaciones vinculadas en los programas de talleres de empleo y escuelas taller se ha incrementado en 2.114.525 euros en su conjunto, tanto para entidades locales como para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan este tipo de programas. Es un plurianual 2019-2020 que se agrega a los 14.024.500 euros que ya habían sido concedidos en su momento con los parámetros originales, de manera que de esta forma quedan completamente resarcidos los costes incurridos por los beneficiarios de estos 2 tipos de programa, talleres de empleo y escuelas taller. Un segundo tema que me gustaría destacar ha sido también la autorización del gasto correspondiente a la convocatoria pública de subvenciones para la mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones y otros elementos de inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales dentro de la línea
1 del plan Más Prevención, Más Empresa. A este respecto, esta convocatoria, continuación de la ya habilitada en el ejercicio 2018, incorporará una dotación de 515.000 euros para, como digo, la adquisición de maquinaria, instalaciones, bienes de equipo que permitan habilitar en el escenario de trabajo una reducción o eliminación de los riesgos laborales derivados. Y en un tercer lugar, también en el día de hoy se ha aprobado, se ha autorizado el gasto para la financiación de la convocatoria pública de la concesión de subvenciones dirigidas a empresas asturianas para la financiación de proyectos de I+D+I en el ámbito de la cooperación internacional, en la denominada convocatoria Eranet Manunet del ejercicio 2019. A este respecto, les hago una breve reseña de los contenidos y actuaciones subvencionables que se comprenden en esta convocatoria. A través de esta convocatoria, Manunet, las empresas asturianas podrán desarrollar actividades colaborativas de investigación industrial y desarrollo experimental en el campo de la fabricación y procesos avanzados. La convocatoria estará dotada para el ejercicio 2019 con 400.000 euros que financiarán esas subvenciones dirigidas a empresas asturianas para proyectos de I+D+I en cooperación internacional. La línea de ayudas estará gestionada por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por el IDEPA, y podrá estar cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y servirá para financiar proyectos de I+D+I en cooperación internacional en el campo de la fabricación y procesos avanzados, en alineación con uno de los campos de nuestra estrategia de especialización inteligente RIS3, concretamente el campo correspondiente a nuevos modelos de producción. Esta convocatoria tiene como beneficiarios potenciales a empresas industriales o de servicios de apoyo industrial, incluidas naturalmente las del sector de las tecnologías de información y comunicaciones, que hayan superado una primera fase de evaluación internacional y tengan que formalizar su participación en una segunda fase. Los proyectos en cooperación internacional tendrán que estar relacionados con la investigación industrial, el desarrollo experimental en temáticas como tecnologías de la fabricación, fabricación de aplicaciones ambientales y energéticas, fabricación adaptativa, nuevos materiales o nuevos métodos de fabricación. Los gastos subvencionables serán, entre otros, los relativos a personal, costes de instrumental y equipo, colaboraciones externas, material y suministro, gastos de viaje y alojamiento o costes de auditoría. Recordar que esta convocatoria ya había tenido su inicio, su arranque en 2018, con una aportación, con una subvención de 220.365 euros para la puesta en marcha de 2 proyectos internacionales liderados por empresas asturianas que supusieron un gasto de 340.000 euros. Recordar que Manunet, esta convocatoria, forma parte de las convocatorias de ayudas a la innovación gestionadas por el IDEPA. Concretamente, en este ámbito hay 8 convocatorias de distintas modalidades y con distintos objetos, gestionadas por el IDEPA, que durante el ejercicio 2018 concedieron un total de 9,8 millones de euros en subvenciones a 270 proyectos empresariales de I+D+I que financiaron una inversión inducida superior en esta materia a los 24 millones de euros. El presupuesto previsto para el presente ejercicio en esta misma dotación asciende a 8,8 millones de euros. Y finalmente, indicar que durante el ejercicio 2018, para el conjunto de convocatorias de ayudas dirigidas al ámbito empresarial, el IDEPA concedió un total de 18,2 millones de euros distribuidos en 15 convocatorias de ayudas para facilitar el desarrollo de 553 proyectos que generaron inversiones superiores a los 84 millones de euros. Estas ayudas
como ustedes saben, se articulan en distintos epígrafes de creación de empresas, innovación, inversión, internacionalización, inversión y desarrollo y mejora de infraestructuras industriales. La dotación prevista para el presente ejercicio asciende para el conjunto de estas convocatorias a los 17,8 millones de euros. Y estos son los tres asuntos que queríamos destacar en relación con la competencia de nuestra consejería. Muchas gracias, consejero. Quedamos a su disposición. Sí, las medidas anunciadas en el día de ayer por parte de ArcelorMittal, bueno, son complementarias de las ya comentadas también con anterioridad a principios del mes de mayo, ¿no? En primer término, son medidas que responden a una situación, en principio, coyuntural y que redundan en algunos aspectos que ya se habían comentado, ¿no? En este sentido, recordar, había tenido ocasión de comentar con todos ustedes en aquel momento un poco los distintos orígenes, las distintas circunstancias que configuraban esta decisión tras los contactos mantenidos con la empresa, ¿no? Por una parte, la evolución al alza de los precios de los derechos de emisión de CO2, por otra parte la evolución del precio también al alza de las materias primas del proceso siderúrgico, fundamentalmente del mineral de hierro y del carbón coquizable, el precio de la energía eléctrica en nuestro país, el precio final de la energía eléctrica, la importación de productos siderúrgicos extracomunitarios que inciden de forma negativa en la competitividad de los productos siderúrgicos comunitarios que han de interiorizar determinados costes medioambientales y un contexto de mercado en determinados ámbitos, como particularmente el sector de la automoción, que bueno, pues experimenta en estos últimos meses una evolución descendente. El contexto de mercado, desde luego, en estas últimas semanas no ha mejorado, se sigue deteriorando, y las medidas de salvaguardia reclamadas tanto por parte de la empresa, del conjunto de las empresas siderúrgicas europeas, como por parte del gobierno español y, como no, del gobierno autonómico, pues no se han producido y se dilatan en el tiempo, de manera que se adoptan esas medidas cautelares por parte de la empresa, ¿no? En aquel momento, a principios de mayo, la empresa adoptó una medida de reducción de 3 millones de toneladas de productos de cabecera y productos planos, de los cuales 700.000 toneladas correspondían a las instalaciones del complejo industrial de Asturias, y las medidas anunciadas en el día de ayer suponen una reducción adicional para el conjunto de Europa de 1 a 1,5 millones de toneladas adicionales, como digo, a las ya anunciadas. Recordarán ustedes que en aquel momento las medidas afectaban a las instalaciones de ArcelorMittal en Polonia, en Cracovia concretamente, a la instalación de Italia, y también al complejo industrial de Asturias. Las medidas de reducción adicional, en este caso, afectan a las plantas de Dunkerque, en Francia, en Bremen y Eisenhüttenstadt, en Alemania, y además afectan también, en el caso de Asturias, a lo referido a la parada del Horno Alto B, que se traducirá en una disminución de la producción adicional a la ya prevista de unas 100.000 toneladas de arrabio al mes. Como ustedes pueden comprobar, las reducciones anunciadas por Arcelor afectan fundamentalmente a los productos de cabecera y a los productos planos. Se trata de un conjunto de medidas que afectan al ámbito europeo, al conjunto de la Unión Europea. Ven que afecta a instalaciones industriales en Polonia, en Italia, en Alemania, en Francia y en España,
y que responden globalmente a este conjunto de circunstancias, algunas de las cuales son, digamos, pueden ser paliadas con algunas medidas de carácter regulatorio y otras son estrictamente de mercado, ¿no? En el ámbito regulatorio, reiterar la posición del Principado de Asturias al respecto y tratar de implementar a nivel europeo medidas que impidan esa, denominémoslo así, competencia desleal de los productos siderúrgicos extracomunitarios que no tienen que interiorizar en su coste, pues esos costes ambientales fundamentalmente derivados del precio de los derechos de emisión de CO2. Y mencionábamos en aquel entonces y reiteramos ahora cómo son las importaciones extracomunitarias de acero, fundamentalmente turco en este momento, y de Rusia en la zona de los países del este. Una vez más, reiteramos la necesidad de que la Unión Europea adopte medidas en frontera que permitan realizar este ajuste y que permitan que los productos siderúrgicos comunitarios tengan competitividad en ese mercado global, evitando en cierta medida ese dumping por una parte social, fiscal y ambiental, en este caso del que se benefician a los efectos de mercado estas importaciones de productos siderúrgicos extracomunitarios. En conversaciones cotidianas, diarias prácticamente con la empresa, nos confirman, por otra parte, el carácter coyuntural de estas medidas que esperemos que se puedan recomponer a medida que estas circunstancias desfavorables desaparezcan, y por otra parte reconfirman el plan de inversiones comprometido para los complejos industriales de Asturias que, digamos, incrementan la capacidad productiva y, desde luego, estas son medidas de reducción de la producción, pero no de la capacidad productiva. Esto es lo que les podemos decir a este respecto en estos momentos. ¿Más preguntas? Sí, al consejero. Bueno, en este momento estas medidas han sido adoptadas en el nivel macro, digámoslo así, y a la hora de ir concretando cada una, por ejemplo, la duración de la parada del horno, en principio una parada técnica prevista necesaria para la incorporación de determinadas instalaciones, se irán concretando, ¿no? Estamos hablando de centenares de empleos. También la empresa ha confirmado su máxima involucración en tratar de paliar, en la medida de lo posible, los efectos que ello pueda suponer sobre la plantilla de la empresa. En este momento sería prematuro hacer concreciones muy específicas al respecto del efecto de cada una de estas medidas, pero bueno, también reseñar ese compromiso por parte de la empresa al respecto de evitar en lo posible una afección indeseable sobre la parte laboral. Bien, más preguntas. Sí, consejero, sobre dos cosas. Uno, si tiene algún tipo de novedad o información, indicio sobre el Estatuto de Industria Electrointensiva. Y en segundo lugar, sobre el tema de que Alcoa no se pueda presentar a la subasta de interrumpibilidad. Delegación de Gobierno acaba de señalar que no puede porque no está activa actualmente la fábrica. Bueno, por ordenar un poco la secuencia de los últimos acontecimientos, el lunes de esta semana se publicó la orden reguladora de determinados aspectos de la próxima subasta que se realizará en los últimos días del mes de junio, de la subasta de asignación de las retribuciones del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Bueno, esto que tiene esta denominación tan complicada y singular, no olvidemos que se trata de un servicio al sistema eléctrico español que permite, que proporcionan las grandes industrias consumidoras de energía eléctrica y que permite al sistema pues compensar los posibles déficits en la generación. Sabemos que el sistema eléctrico no permite almacenamientos masivos de energía, y ante determinadas incidencias en el sistema eléctrico,
de carácter técnico o incluso de carácter económico del precio de la energía, estos consumidores industriales permiten, mediante la interrupción de su suministro con un protocolo determinado que no afecte de forma significativa a sus estructuras de producción, permite proveer este servicio al sistema eléctrico. Decir, en primer término, lo hacíamos ya a raíz de la publicación el lunes del servicio, de la asignación de estos derechos para el segundo semestre del presente ejercicio, decíamos que no es lo que nosotros desearíamos. Se produce un descenso relevante en el número de bloques, en particular los bloques de 40 megavatios pasan, se establece un intervalo de 0 a 16 bloques de 40 megavatios. Recordemos que para este primer semestre se habían habilitado de 16 a 24, finalmente se habían adjudicado 21 de ellos, ¿no? Y por otra parte también había una reducción significativa de los precios de partida de la subasta. En los bloques de 40 se pasa de 200.000 a 150.000 euros por megavatio, y en los bloques de 5 megavatios se pasa de 150.000 a 125.000. Son reducciones del 25 y del torno del 16% respectivamente. Obviamente nosotros ya manifestamos en ese momento que no era, digamos, lo deseable al respecto de este sistema, que por otra parte permite un abaratamiento del precio final de la energía. Es una componente más de ese abaratamiento del precio final de la energía para la industria electrointensiva. En la comisión de seguimiento específico del caso de Alcoa, que se celebró el pasado martes, obviamente se abordó este asunto y se pudo comprobar que en efecto Alcoa no había solicitado digamos la participación en esta subasta para las plantas de Avilés y La Coruña. Obviamente este servicio no ha sido proporcionado en el primer semestre del ejercicio y se prevé que tampoco lo sea en el segundo semestre. Por otra parte, también se ha analizado el que los ofertantes que en este momento están planteando opciones de compra sobre las plantas de Avilés y de Coruña, todos ellos plantean la necesidad de realizar inversiones de adaptación tecnológica en las cubas electrolíticas y demás, que probablemente pues supondrán que este servicio, que obviamente se proporciona cuando la planta está en funcionamiento, no pueda proveerse en el segundo semestre de 2019. En cualquier caso, recuerdo que también en su día habíamos dicho que la propia normativa contemplaba una posible excepción a este respecto, que por las circunstancias que acabo de comentar no concurre en este caso, pero recuerdo que también hemos dicho que la normativa, concretamente el artículo 11.9 de la Orden Ministerial 2013/2013 de 31 de octubre, que regula los parámetros de estas subastas de interrumpibilidad, establecía una posible excepción en la que la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio podía autorizar la participación en el proceso de habilitación para subastas, aunque no se hubiera proveído este servicio en el periodo anterior, siempre por motivos excepcionales y debidamente justificados por el interesado. Como digo, en este caso, y según hemos tenido ocasión de confirmar con el Ministerio en la reunión del pasado martes, pues no concurrían esas circunstancias, dado que con toda probabilidad este servicio no podrá proveerse en el segundo semestre primero, Alcoa no ha presentado esta solicitud, y segundo, los posibles interesados, por las medidas que deben adoptar de actualización tecnológica y demás, probablemente tampoco lo podrán proporcionar, si bien no se descarta que cuando sea necesario, a partir de este segundo semestre del ejercicio 2019, pues se pueda proveer, ¿no? En este sentido, ya hablando del conjunto de la industria electrointensiva, y como usted preguntaba,
decir que esta reducción del número de bloques de 40, si bien los de 5 aumentan, por una parte, y la reducción del precio de salida, por otra, apuntan a que los precios de asignación definitiva sean inferiores a los del primer semestre, que continúen una tendencia decreciente. A este respecto me permito recordarles, y para utilizar datos homogéneos les voy a dar dos datos a partir de la entrada en vigor de las dos modalidades, los dos tipos de bloques de 5 y de 40 megavatios. Recuerden ustedes que hasta el segundo semestre del ejercicio 2018 los bloques eran de 5 y 90 megavatios, pero por citarles los bloques de 40 y de 5, en la segunda temporada del ejercicio 2018 el precio medio de asignación había sido de 105.863 euros por megavatio. En la primera temporada, primer semestre del ejercicio 2019, había descendido a 77.807 euros por megavatio, y digamos la previsión con estos parámetros de contorno sea que continúe esta senda decreciente. En cualquier caso, entendemos que, y esto era ya sabido, que el mecanismo de interrumpibilidad pues tiene una tendencia decreciente en cuanto a su valoración cuantitativa. Esto hace aún más urgente, más necesario, la habilitación de esas medidas complementarias que se contemplarán en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. A este respecto, hemos requerido al Gobierno de la Nación pues la agilización de los trámites que permitan habilitar estas medidas, por una parte, y por otra, también la dotación adicional de esos 109 millones de euros a añadir a los 91 ya existentes para incorporar en la convocatoria de ayudas para compensación de costes indirectos de CO2 que ya se había anunciado. A la vista de estas circunstancias, se hacen aún más necesarias y urgentes la adopción de estas medidas que se comprenderán en el Estatuto de la Industria Electrointensiva. Muy bien, ¿más preguntas? Muy bien, pues si no hay más preguntas, consejero, muchas gracias.